cual se mantuvo firme sin que esto indicara que su familia estaba con él. Y este hombre es Gedeón. Quiero hablarle un poquito de Gedeón hoy. Y quiero que me acompañe a Gedeón capítulo 6. Perdón, Jueces capítulo 6. Ya me inventé un libro de la Biblia. Aleluya. En Jueces capítulo 6, si usted no sabe dónde está el libro de Gedeón, mi hermano. El libro de Jueces. El libro de Jueces es muy interesante. Mientras que usted lo busca, le voy a dar un panorama de este libro. Desde que muere Moisés y entra como caudillo Josué como su sucesor, en todo el libro de Josué usted va a encontrar al pueblo de Israel conquistando. Tuvieron un traspié en los primeros capítulos con la ciudad de Ai y otros por ahí de camino. Porque recuerde que Dios no anda buscando que usted y yo seamos perfectos a los ojos del hombre, sino puros y santos a los ojos de Dios. Y en ese proceso de camino, Israel trastabilla, cae. Y Dios le sigue levantando, y Dios le sigue usando, y Dios sigue promoviendo a Israel como su pueblo. Y derrama su amor y sus bendiciones sobre él. Y mientras están de la mano de Josué, y este líder se mantiene firme, Israel prospera, Israel conquista la tierra, Israel vence los reyes de la tierra de Canaán y se posiciona con un nombre en la tierra de Canaán. Así como Jericó tuvo un nombre, Israel adquiere un nombre con mucho esfuerzo, librando serias batallas, pero adorando al Dios vivo. Sin embargo, cuando Josué muere, la decadencia del ser humano es manifiesta. Déjeme decirle esto: todos usted y yo somos propensos a caer en una decadencia de cualquier índole, decadencia moral, decadencia espiritual. Todos tenemos el potencial de caer en decadencia. ¿Por qué? Porque está intrínseco en nosotros. Es aquello precisamente que nos separa de Dios, lo que nos aleja de la presencia de Dios, la capacidad que tenemos de generar mal, de hacer las cosas mal. Pero mientras haya alguien que te impulse, mientras exista alguien que te estorbe para hacer ese mal, tú vas a hacer el bien. Usted y yo vamos a caminar bien si tenemos alguien a la par que nos impulse a hacerlo bien. Israel lo hacía bien, Israel caminaba bien, Israel conquistaba porque Josué lo llevaba de su mano bajo la guía de Dios. Pero cuando Josué muere, la decadencia de Israel es manifiesta. Y usted, desde el capítulo 1 de Jueces y en adelante, usted va a encontrar cómo Israel comienza a trastabillar, se comienza a caer una y otra vez, y el pueblo que conquistaba se volvió conquistado. El pueblo que antes era élite, era el pueblo predominante, era el pueblo que ponía las condiciones en la tierra de Canaán, ahora era fácilmente absorbido. ¿Por qué? ¿Porque los pueblos eran más poderosos? No, los pueblos de Canaán nunca, y quiero que comprenda esto, nunca fueron más poderosos que Israel. Pero la decadencia de Israel disminuyó su capacidad de conquista porque quiso ser igual que los pueblos que tenía alrededor. Usted y yo nos alejamos de Dios por la simple razón de que queremos ser más como el mundo. Y esto suena un poco extraño, pero es la realidad que encontramos en la palabra. Si yo quiero ser como Dios, yo me acerco a Dios. Si quiero ser como el mundo, me acerco al mundo. Pero dice la palabra que el mundo y Dios tienen enemistad. Satanás y Dios tienen enemistad. Yo voy a estar tan cerca de Dios como yo mismo me permita estar cerca de Dios, porque Dios no me pone una barrera.
Dios no me hace a un lado. Dios no me pone condiciones. No me dice, te doy 5 minutos o te doy 10. Dios está ahí. Siempre está ahí. Soy yo quien decido acercarme. Soy yo quien decido alejarme. No depende de Dios, depende de mí. Israel había sido bien instruido por Josué y previo había sido enseñado por Moisés. Tenían la palabra de Dios fresca, tenían la palabra de Dios correcta, tenían la enseñanza correcta, el camino estaba trazado. Era un pueblo fuerte, era un pueblo valiente, pero era un pueblo con una semilla de maldad que portaba. Y no todos en Israel, no todos estaban con una mentalidad clara de obedecer a Dios. Cuando Josué ya no está, y recuerde parte de las últimas palabras de Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y decidan ustedes ahora, le dijo Josué al pueblo, ¿a quién servirán? ¿A Dios, que los sacó de tierra de Egipto, los hizo cruzar el mar, cruzar el Jordán, conquistar Canaán y estar en la posición de eminencia donde están? ¿O a los dioses de los pueblos vecinos y convertirse en sus siervos? Y todo el pueblo dijo: serviremos a Jehová. Se muere Josué y comienzan a desviarse. Cuando llegamos a la historia de Gedeón en el capítulo 6, encontramos un hombre único en su familia, con el corazón suficiente para creerle a Dios. Y vaya por favor al verso 1. Permítame. Vamos a la traducción viviente, por favor. Libro de Jueces, capítulo 6, verso 1 y en adelante. Dice: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Déjeme decirle esto. Hay varias cosas importantes aquí. Hay muchas cosas que a usted y a mí no nos salen bien por varias razones. Una de ellas es por malas decisiones. Una mala decisión trae una mala consecuencia, ¿sí? Pero muchas veces no se trata solo de malas decisiones. No se trata solo de una mala inversión. No se trata solo de haber hecho algo alocadamente. Muchas veces cuando nos empecinamos en hacer lo malo, ¿y qué es hacer lo malo? No hacer lo bueno. Cuando nos empecinamos en alejarnos de Dios, cuando nos empecinamos en cerrarle el corazón a Dios, Dios nos entrega en manos del adversario. Yo quiero que usted comprenda esto. Le hablo a una iglesia madura, que Dios nos ama, pero se lo voy a traducir: Dios a quien ama zarandea. Porque la zaranda provoca en nosotros proceso de transformación. Dios no nos pasa a nosotros por zaranda para destruirnos como el enemigo quiere que pensemos que es. Dios nos pasa a nosotros por zaranda para que se caiga de nosotros lo que se nos ha adherido del mundo y nos mantengamos puros delante de su presencia. Dios nos ama, mas no necesariamente ama lo que portamos. Dios ama quienes somos, pero no necesariamente lo que llevamos, lo que Él no puso en nosotros, lo que se nos pega. Ayer fui a lavar el carro. Por primera vez en mucho tiempo, ayer el carro pasó por el agua y lloró el carro, como un gato, cuando usted trata de lavar un gato. Y nomás saliendo, ya el carro iba con polvo. Porque por más que yo lave el carro todos los días, el ambiente tiene polvo, el ambiente tiene suciedad. Y yo no puedo impedir que el polvo se adhiera al carro, pero sí puedo hacer que el carro se llene de polvo. No sé si me voy a entender. Yo no puedo impedir que el polvo no lo toque,
pero yo puedo andar en una máquina de polvo, tapar la visibilidad del parabrisas, que algunas piezas se comiencen a trabar por la suciedad. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Cada cierto tiempo, llevarlo a lavar, o lavarlo usted mismo, darle revisión, darle mantenimiento. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te dio mantenimiento? ¿Cuándo fue la última vez que entraste al lavacar de Dios y le permitiste a Dios lavar tus ideas, lavar tus emociones, lavar tus decisiones? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso? Porque Dios viene por una iglesia pura y sin mancha, lavada en el lavacar celestial. Dios no viene por un carro sucio. Amén. Y los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor, y el Señor los entregó. Dice, los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Mire, parece que están hablando de nosotros. Cuando una persona tiene el corazón endurecido, siendo hijo de Dios, y vienen los problemas, y vienen las trabas, y vienen las situaciones adversas, en vez de buscar el rostro de Dios para saber qué fue lo que pasó, nos metemos en cuevas y nos endurecemos más. En vez de tener la capacidad, la humildad de decirle al Señor: Señor, busco tu rostro, porque lo que está pasando no es bueno. No estoy viviendo en bendición, no estoy viviendo en paz, no tengo paz. Algo está pasando y no es bueno. Necesito que me laves, necesito que me conozcas, que tus ojos me miren y me señales qué es lo que no está bien, qué debo entregar o qué debo hacer para que esto cambie. Pero el cristiano no hace eso. El cristiano, tal como el pueblo de Israel, dice en el verso 2: hacemos escondites en los montes, en las cuevas y en los lugares fortificados, porque creemos que Dios tiene la obligación de hacer cosas para mí, y se nos olvida nuestros deberes delante de Dios. Y uno de los mayores es buscar su rostro. Tiene que llegar un momento en donde usted y yo debemos recapacitar y cansarnos de las cosas malas que nos pasan, porque de lo contrario estamos viviendo en una mala zona de confort. Mire, si cada vez que a usted le pasa algo malo, en vez de buscar la presencia de Dios, usted se mete en una cueva, déjeme decirle, todo está mal. Absolutamente todo está mal. Porque aún Elías, teniendo razón, es llamado por Dios para que salga de la cueva. Aún Elías, sintiéndose como lo hacía, fue llamado por Dios y le dijo: ¿qué haces en esa cueva? Y Dios lo dejó entrar en la cueva. Es más, hasta lo alimentó para que se fuera a meter a la cueva, pero no lo mandó a la cueva. Lo sustentó de camino y le mandó un ángel. Pero el ángel nunca le dijo a Elías: no te metas en la cueva, te dice el Señor que no. No le dijo eso. Nada más le dijo: tome pancito y agua, porque el camino es largo. Y Elías se fue: voy para la cueva, me voy a ir a meter a la cueva. Tengo miedo, tengo chicha, tengo de todo, me voy para la cueva. Y en la cueva lo busca Dios y le dice: ¿qué estás haciendo aquí en esa cueva? Yo no te dije que te metieras en esa cueva. Porque a veces nosotros nos metemos solos y esperamos que Dios nos llegue a sacar. Y Dios no se mete a la cueva a sacarte. Espera que tú oigas su voz. Escuche esto, porque esto que le estoy dando es revelación del Espíritu. Si usted se mete en una cueva, Dios no lo va a ir a buscar adentro de la cueva. Dios lo va a llamar desde afuera. Pero si usted tiene los oídos tan sordos como para no oír la voz de Dios, usted va a seguir metido en esa cueva. Porque Elías salió hasta que sus oídos escucharon la voz de Dios. Hay voces que me meten a la cueva, solo una voz me saca de ella.
Y entienda esto, porque Elías es un tipo no solo de Cristo, es un tipo de la iglesia, tal cual lo es también Lázaro. Jesús no entró a la cueva a sacar a Lázaro. Jesús no movió la piedra. Jesús no fue a quitarle las vendas a Lázaro. Jesús de afuera lo llamó. Escuche bien esto. Dios no va a entrar en mi inmundicia. Dios no se va a hacer inmundo para sacarme a mí de mi inmundicia. Dios me está sacando a mí de ese lugar. Dice la palabra: pacientemente esperé a Jehová, y Él oyó mi clamor y me tendió la mano. Pacientemente esperé a Jehová y Él oyó mi clamor. ¿Hace cuánto has estado levantando un clamor o ya te quedaste así? Ya. Esto no va a cambiar. Esto se quedó así para siempre. Ya Dios no puede hacer. Entonces Dios no va a hacer nada. Entonces Dios no va a poder hacer nada. Si esa es mi posición, si esa es mi condición. ¿Sabe? A veces somos tan duros con Dios que le decimos a Dios lo que tiene que hacer, cómo y cuándo. Y se nos olvida quiénes somos delante del Señor. Pero sigamos adelante. Dice: cada vez que los israelitas, verso 3, sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalec y del pueblo del oriente, y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros, y dejaban a los israelitas sin qué comer. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas de camellos imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces, cuando Israel ya no soportó más, clamaron al Señor por ayuda. Mire, a usted no se le van a ir los que acampan en su territorio. A usted no se le van a ir los que destruyen sus cosechas. A usted no se le van a ir los que se llevan las ovejas, las cabras, el ganado. A usted lo van a seguir dejando de comer hasta que usted decida clamar al Señor. Hay cristianos tan soberbios que, estando en la peor condición de su vida, se atreven a decirle a Dios: no estás viendo cómo estoy. No es que tu palabra dice, no es que sus promesas, no se está dando cuenta de cómo me siento. Dios, que es que ahora ya no tiene tiempo para verme a mí. Nos victimizamos nosotros mismos y nos encerramos en nuestra propia miseria. Nos abrazamos de ella y la hacemos nuestra, cuando eso no es nuestro. Se llama Madián, se llama Amalec, se llaman pueblos vecinos. Estos representan demonios, representan influencias, representan ideologías, cosas que a usted y a mí se nos pegan, como el polvo se le pega a un carro. Son cosas externas que no podemos evitar que estén ahí, pero sí podemos evitar que se nos peguen. Y hasta que el pueblo se cansó, hasta que el pueblo ya no pudo más, ¿sabe? Dios no va a quitar la opresión del pueblo hasta que el pueblo entienda que solo humillándose delante de Él es que se puede obtener victoria. Toda la palabra me lleva a mí a comprender que mi razón de ser es adorarle a Él. Mientras yo no entienda eso, mientras yo siga creyendo que yo puedo, van a estar los amalecitas ahí. Y déjeme decirle esto: van a mutar, van a cambiar, van a evolucionar. Porque en el tiempo de Gedeón eran los amalecitas, en el tiempo de Josué eran los gabaonitas, en el tiempo de David eran los filisteos.
En el tiempo de Isaías eran los babilonios, en Daniel eran los persas. Siempre va a haber alguien que cuando el pueblo no entiende que solo sometiéndose a Dios, siempre va a haber alguien que nos lleve en cautiverio. Pero el cautiverio no es algo a lo que yo debo acostumbrarme. Pero hay gente que ama el cautiverio, adora el cautiverio. Pareciera ser que es su estilo de vida, su mejor estilo de vida, porque Dios lo libera y vuelven a ese lugar. Y Dios escucha el clamor. Cuando hay un clamor sincero, Dios escucha un clamor. Pero escuche esto, porque Dios escucha y habla. Pero la respuesta de Dios al clamor no es la respuesta que usted y yo normalmente al estar en el cautiverio le exigimos a Dios. Señor, bendíceme. No que yo soy tu hijo y no que todas tus bendiciones son para mí. Oiga lo que dice la palabra, escuche. Cuando clamaron al Señor a causa de Madián, verso 7, y pasamos al 8, el Señor les envió un profeta, quien dijo al pueblo de Israel: esto dice el Señor Dios de Israel: yo te saqué de la esclavitud de Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían, expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Te dije: yo soy el Señor tu Dios. No debes rendir culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives. Pero no me hiciste caso. Ay, esta palabra no es la que yo quiero oír. Y hay muchos que cuando oyen esta palabra dicen: yo reprendo al diablo, porque yo lo que esperaba era que Dios me dijera que esto se acababa ya. ¿Cuántos dicen amén? Aunque sea con dolor. ¿Qué es lo que usted y yo creemos que significa lo profético? Que nos estén dando palmaditas por la espalda y nos estén diciendo: uy, el Señor te va a llevar a las naciones, mi hermano. Con costo nos lleva ahí a la nación, a ti vas. Los que saben llegar. Es que Dios te va a dar por herencia. ¿Quién me va a dar por herencia aquí? ¿Quién me va a dar? Y el Señor te dice que tú vas a ser un gran empresario. ¿Y para qué? Si con lo que tengo no le doy a Dios. Y Dios te va a añadir, y Dios te va. ¿Y para qué? Si lo que tengo no lo sé administrar. ¿Me estoy dando a entender? Porque esperamos que Dios nos saque del pozo de la desesperación en el cual nosotros nos metimos. Pero Dios dice, y recuerda lo que Él hizo por nosotros. Y después señala: ustedes fueron los que se metieron ahí. Y con este señalamiento dice: pero ustedes no me hicieron caso por rendir culto a dioses. Lo que está diciendo es: vuélvanse a mí y todo cambia. No, así no. Esa palabra no me gusta. Yo quiero que Dios me solucione. Mire, Dios no está para solucionarle nada a nadie. Dios anda buscando gente que lo ame. Dios anda buscando gente que le dé el espacio que Él merece en sus vidas, de una vez y por todas, el espacio correcto. ¿Quieres que Dios te bendiga? Lo primero que tienes que hacer, y esto es importante que usted lo anote si lo está haciendo, y si no, lo tenga claro en su memoria: busque en el altar de su corazón cuántos dioses ajenos tiene a los cuales les ha estado rindiendo culto. Dice la palabra del Señor que usted y yo somos templo del Espíritu Santo, ¿cierto? El apóstol Pablo dice: ¿o ignoran ustedes que son templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Bueno, eso Él lo señala como un hecho. Sin embargo, hoy podríamos tomar eso como un condicional o como una interrogación: ¿el Espíritu Santo mora en ustedes? Somos un templo, sí o sí somos un templo. Si para el Espíritu de Dios, bueno,
Pero ¿y si el Espíritu de Dios no mora en nosotros? No dejamos de ser un templo, pero alguien más está en ese templo. A alguien más se le está rindiendo adoración en ese templo. A alguien más se le están haciendo los sacrificios en ese templo. A alguien más se le está rindiendo homenaje en ese templo. A alguien más se le está clamando en ese templo. ¿Me está siguiendo acá? Porque esa es la razón de ser un templo. Es el lugar donde la gente se reúne a rendir adoración a Dios o a un Dios. Y la observación que el Señor le hace al pueblo de Israel a través del profeta, del cual no tenemos un nombre, no sabemos quién es, pero su palabra es sumamente fuerte, es: ustedes están rindiendo culto a dioses. Mientras eso siga así, las cosas no van a cambiar. ¿Y sabe cuál es el ídolo más grande que usted y yo aportamos? Nosotros mismos. Nos adoramos, nos amamos. Y nos vestimos de soberbia. Y es cuando creemos que somos suficientes, es cuando creemos que no necesitamos nada. Por eso en un tiempo de adoración usted va a encontrar que el soberbio no puede entrar, no lo logra. ¿Y sabe quién es el soberbio? El soberbio no es necesariamente, oiga esto, el que tiene pensamientos de orgullo o pensamientos abiertamente contra Dios. Porque a veces decimos, es que el soberbio se levanta contra Dios en su altivez y le dice cosas. No, a veces no es eso. ¿Sabe qué es el soberbio? El soberbio es el que no cree que necesita darle el corazón a Dios, que así como está bien. Eso es soberbia. Así como estoy bien. Tranquilos. Y usan frases como: Dios sabe, Dios conoce mi corazón. Sí, no se preocupe. Usted no se preocupe por nada. Déjeme a mí, que yo con Dios yo me entiendo. Ay, hermano. Y esa es la altivez hablando. Esa es la altivez hablando. Hay orgullo que se disfraza de dolor. El orgullo, la altivez, se manifiesta de muchas formas. Pero Dios le dice al pueblo: yo te saqué de la esclavitud. No debes rendir culto a los dioses, ni siquiera adorarte a ti mismo. Es el mensaje que Dios manda. ¿Quieres ser libre? Deja de adorar a otros dioses. Haz un análisis interno. Ahora bien, producto de este acercamiento de Dios al pueblo, viene una palabra para un hombre llamado Gedeón. Verso 12 dice: entonces el ángel del Señor se le apareció a Gedeón y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Número uno, Gedeón estaba escondido. Estaba trabajando, pero estaba escondido. ¿Por qué estaba escondido? Porque era presa del temor general. Todo Israel estaba escondido. Nadie podía tener una era, nadie podía tener su hacienda, nadie podía tener sus cosechas al aire, porque sabía lo que pasaba. Entonces, ¿qué hacían? Buscaban lugares escondidos y ahí cosechaban. Bueno, Gedeón estaba ahí en un lugar escondido. Y ojo a esto: Gedeón era un hombre de Dios, porque cuando el ángel se le aparece, Gedeón no se asusta. Gedeón tiene paz. Cuando Gedeón es intervenido por este ángel, que no es otro sino el Señor Jesucristo, en una teofanía, cuando Gedeón es intervenido por el mismo Dios, Gedeón tiene paz. Vamos a ver, el pueblo de Israel está siendo oprimido. Los enemigos constantemente, cuando huelen que hay cosecha, llegan y la arrebatan. Si tienen que matar al pueblo, lo matan. No tienen problema con eso, ¿cierto? Gedeón entiende eso. Gedeón sabe que si no lo hace cosechar a escondidas, va a tener problemas porque le van a robar.
Gedeón está cosechando, Gedeón está trabajando, está trillando, está haciendo lo suyo. De un momento a otro le aparece alguien a la par y le dice: Gedeón, el Señor está contigo. A mí me pasa eso, yo me vuelvo con lo que tengo en la mano y se lo dejo ir, y después pregunto quién era. Porque uno está atemorizado, porque ese es el contexto del pueblo. Pero era el contexto del pueblo, no de Gedeón. Por eso el ángel le dice: varón guerrero valiente. Porque a pesar de que estaba escondido por las circunstancias, su corazón no estaba amedrentado. Usted puede estar en un lugar donde quizás no quiera estar, pero con el corazón correcto. Porque aun cuando Gedeón estaba escondido, ahí fue Dios, y ahí se encontró con él. Y ahí le dio la palabra y le dijo: guerrero valiente. Y Gedeón en el verso 13 dice: Señor, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? Mire cómo Gedeón comienza a hablar como que si conociera a este personaje, con toda liberalidad, con toda la capacidad. Y él comienza a hablar y comienza a hablar y comienza a hablar. Pero ahora, dice al final del 13, el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Entonces el Señor lo miró y le dijo: ve tú con la fuerza que tienes, con esa fuerza que no doblegaste delante de los dioses de los amorreos, con esa fuerza con la que no te entregaste a los demás dioses. Con esa misma fuerza, ve tú con esa fuerza, dice, y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Y comienza Gedeón: pero Señor, ¿cómo voy a hacerlo? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés. Yo soy el menor de importancia en mi familia. Y el Señor le dice: yo estaré contigo. Destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Si de verdad cuento con tu favor, muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo. Y le dice Gedeón al ángel: no te vayas hasta que te traiga, ¿qué? Léalo, está en las pantallas. No te vayas hasta que te traiga, ¿qué? Gedeón sabía con quién estaba hablando, pero no sabía la magnitud de quién era el que tenía la par. Sabía que era un ángel, pero no sabía qué clase de ángel era. Aún así le dice: quédese aquí mientras yo le traigo a usted una ofrenda. Y el ángel le dice: aquí me quedo. Ahora, vea la ofrenda que le trae. Hay mucho que hablar de esto, pero no voy a profundizar. Dice: entonces Gedeón fue deprisa a su casa, asó un cabrito y horneó pan sin levadura con una medida de harina. Pregunta: ¿cuánto se tarda en asar un cabrito? ¿Y cuánto tiempo se tarda en asar pan? En media hora no estaba ahí. Primero, mientras llegaba a la casa. Segundo, mientras buscaba el cabrito. Tercero, mientras agarraba el cabrito. Y por ley, el cabrito necesitaba, después de ser degollado, un tiempo para que la sangre saliera. O sea, estamos hablando de que pasó horas. Horas pasó. Y terminado eso, él se va con su ofrenda a buscar al ángel. Pasó horas preparando algo para aquel con quien se encontró. Yo creo que con solo eso usted tiene que tener una revelación enorme. ¿Cuánto tiempo te preparas tú para encontrarte con él? Si esta es nuestra mejor ofrenda. Nosotros somos la mejor ofrenda. La ofrenda más fácil de dar es plata, dinero, esa es la más fácil. Pero darnos nosotros, ay, esa es otra cosa. Acostarse uno en el altar del sacrificio, ponerse uno como una ofrenda, no, eso no. Pídame plata si quiere, pídame algún recurso, pídame tiempo, pídame cualquier otra cosa, pero yo, entregarme yo, no. ¿Me está siguiendo? Pasó horas.
Y cuando Gedeón llega con la ofrenda, ahí está el ángel, que no necesitaba la ofrenda, pero la recibe. Está la prueba de que el ángel era Cristo, porque el único que puede recibir ofrendas y adoración es Dios. Ningún ángel puede hacerlo. Por eso se dice que es una teofanía. Y dice que él la recibe, pero no se la come. ¿Qué hace? Dice la palabra que poniéndola por orden del ángel sobre una piedra, dice: póngala ahí y tome el caldo y écheselo encima. Escucha aquí, es el mismo sacrificio que levantó Elías. El sacrificio que levantó Elías estaba basado en la ofrenda de Gedeón. Dios le dio el principio para que el fuego de Dios descendiera sobre la ofrenda. Dice la palabra del Señor que cuando Gedeón pone la ofrenda, el ángel le dice: toma el caldo y échaselo encima, mójelo bien. Y tomó la vara que usaba el ángel y tocó la ofrenda, y la ofrenda fue consumida por fuego. ¿Entiende usted por qué Elías mandó que echaran agua sobre el holocausto? Tú le respondiste a Gedeón con fuego y dijiste: echa el caldo. Yo no tengo caldo, pero tengo agua. Lo más valioso que en ese momento había en el pueblo de Israel no era un toro, no era una vaca, era el agua, porque estaban en sequía. ¿Se acuerda? Ay, es que cuando Dios nos pide a nosotros algo, que de verdad sea algo que valga. Le trajo Gedeón lo que no había: un cabrito. ¿Cuánto valió un cabrito en medio de una crisis? ¿Cuánto cree usted que valía ese cabrito? Y no solo cabrito, la ofrenda del sacerdote también se la trae. Le trae pan sin levadura. ¿Cuánto cree usted que valía eso? ¿Cuánto le había costado a su familia tomar los granos, quebrarlos, hacerlos harina, para que ahora venga un desconocido y se coma eso? Y dice la palabra que el ángel toca la ofrenda es consumida por fuego y desaparece. Y después de ese acontecimiento, en la noche, Dios le habla a Gedeón y le dice: hay un altar en la casa de tu padre. Tienes que ir y tienes que derribarlo. Yo no te puedo usar mientras tú tengas pactos en tu familia con el amorreo. Yo no te puedo usar y no puedo liberar a nadie de tu casa ni de tu pueblo mientras a quien yo estoy usando como libertador tenga pactos con el enemigo. ¿Me está siguiendo acá? Ay, Señor, mi familia, que mi familia venga a Cristo. Revise cuántos altares tiene usted primero encendidos con incienso, con fuego extraño, y después dígale a Dios: úsame como libertador de mi familia. Aleluya. ¿Se da cuenta cómo el cristianismo es muy diferente a lo que usted y yo creemos que es, mi hermano? Esto no es un juego, esto es algo espiritualmente muy fuerte. La orden de Dios, Dios no le promete nada a Gedeón. No le dice: te voy a prosperar, te voy a cambiar el carro, te voy a dar un chozón. Dios no le dice nada de eso a Gedeón. Mira, llega, abrite la cuenta del banco, te voy a sorprender. No, eso se lo dice usted un brujo. Le dice Dios: en la casa de tu padre hay un altar a Baal. Ve y derríbalo. Escuche esto. Y toma el palo, el poste de acera, córtalo, hazlo leña y utiliza esa leña para el holocausto. Levántame un altar, le dice. Toma piedras y levántame un altar. Después de haber derribado el altar de Baal, me levantas un altar a mí. Y tomas
el palo de acera, lo rompes, lo quiebras y lo usas como leña, y te vas a la manada de tu padre y me buscas el segundo toro de 7 años, el perfecto, y me lo ofreces a mí. Si no estás dispuesto a hacer eso, no te voy a usar. Y ninguna de las instrucciones de Dios eran fáciles o eran para un cobarde. Le estaba tocando el altar a su padre. Y si usted no sabe lo que es metérsele al tren, tóquele algo a su papá, algo que sea de él. Atrévase. Y dice que Gedeón se busca 10 hombres y les dice: vamos si me ayudan, porque yo solo no voy a poder, vamos si me ayudan. Y de noche derriban el altar de su papá. En la familia de Gedeón había adoración a ídolos, pero Gedeón no los adoraba. ¿Usted cree que Dios iba a buscar un idólatra para manifestarse? ¿Usted cree que Dios iba a buscar a un idólatra dentro de los idólatras para darle una palabra y decirle: me quiebras ese altar? La integridad del corazón de Gedeón fue lo que movió la mano de Dios, y fue a quien Dios eligió, porque sabía la valentía que había en el corazón. Yo no sé cuántos problemas quizás había tenido Gedeón con su padre por ese altar, pero de lo que yo sí estoy seguro es que Gedeón no compartía esa adoración. Entonces él toma el altar y lo quiebra, lo bota, lo hace pedazos y levanta un altar para Dios. ¿Por qué dice la palabra que tome el segundo toro? Y esto es interesante, porque pudo haberle dicho: toma un toro de 7 años y tráelo. ¿Por qué le dice el segundo? Porque el primero ya había sido ofrecido. Su casa ya había sido pactada, su generación ya había sido pactado. Y este hombre, Joás, padre de Gedeón, era un hombre prominente en su casa. Tanto así, escuche bien lo que le estoy diciendo, tanto así que era un hombre rico en la tierra de Israel, saqueada por el enemigo. Tener 2 toros de 7 años para sacrificios, ¿usted cree que eso es barato? ¿Cuánto come un toro? No vuelva a ver a nadie. ¿Cuánto come un toro? ¿Cuánto cuesta mantener un animal para sacrificarlo? Porque tenía que ser bueno. A Dios se le da muchas veces lo que sobra, pero a un ídolo, el ídolo no aguanta que le den lo que sea. ¿Cierto o me equivoco? El mundo no soporta que usted le dé lo que usted quiera. El mundo exige calidad. ¿Cierto o me equivoco? Y cuando Dios exige, salta la altivez, salta la soberbia. Y Señor, ¿qué le pasa? ¿Usted me está pidiendo esto? ¿Usted me está haciendo? ¿Me estoy dando a entender? Dice la palabra del Señor que Gedeón se mueve rápido, trae el toro, lo degolla, lo corta en pedazos y lo pone. Y se le viene la bomba al día siguiente, porque los hombres adoradores venían a hacer lo suyo. Cuando encuentran todo ese desastre, se van a ir contra Gedeón, porque alguien se fue y les dijo: fue Gedeón. Y entonces su padre, entendiendo lo que está pasando, les dice: no, momentito, dejen que Baal tome venganza sobre Gedeón. Y a partir de ahí Gedeón se convierte en el libertador de Israel. Dios tiene demandas, y son demandas muy claras. Dios quiere que seamos valientes y quiere que seamos obedientes. Y lo primero que Dios le pide a Gedeón es: levántame un altar. Levántame un altar.
levántame un altar. La demanda de Dios para nosotros hoy es: levántame un altar. Y nosotros estamos decididos a que en este año, en esta casa, se levanta un altar. Y vamos a seguir provocando a Dios. Se levanta un altar. Déjeme decirle esto, y se lo digo de una forma muy respetuosa: si usted no se quiere meter en la presencia de Dios, es problema suyo. Yo sí lo voy a hacer. Se acabó eso de estarle diciendo: hermano, pero levante las manos. Hermano, pero no, usted es quien tiene que derribar sus propios altares. A mí Dios no me llamó a derribarle el altar a usted. Si usted no lo quiere derribar, es problema suyo. Pues yo sí quiero que Dios me use, y yo sí quiero ver la mano de Dios en esta casa, y yo sí quiero ver la gloria de Dios salir de estos ventanales como que si fuera una explosión nuclear. Yo sí quiero ver eso. ¿Sabe qué hace el enemigo? Te distrae. ¿Sabe qué hace el enemigo? Te mete cansancio. ¿Sabe qué hace el enemigo? Te habla al oído y te pone cosas que no son de Dios ahí. Y usted y yo nos quedamos ahí divagando, y la presencia de Dios ahí queriendo hacer algo nosotros, y nosotros ahí dándole y dándole. ¿Y sabe cuál es el peor error? No es que una persona no quiera entrar en la presencia, es que haya otro que quiera obligarlo a entrar en la presencia. ¿Cuánto tiempo se pierde diciéndole a la gente: pero adore, pero cante, pero brinque, pero si no lo quiere hacer, no lo haga? Yo quiebro el altar que había en mi familia. Yo quiebro el altar que había en mi familia. Si hay alguien que me siga, quiebre su propio altar. Fue lo que hizo Gedeón. La orden de Dios fue: tienes un altar en tu casa. Yo no te voy a usar con poder si ese altar no es derribado. Y esa es la palabra que Dios te dice hoy a ti. Si tienes un altar en tu casa, si tienes un altar en tu corazón, si tienes un altar que no es de Dios y no lo quiebras, no le vengas a pedir a Dios que Él rescate tu vida, porque ese rescate no va a venir, amados. Por favor, no entendamos el cristianismo emocionalmente, entendamos de qué se trata esto. Los altares de mi casa los quiebro yo, aun cuando sea en los altares de mi familia. Mi esposa y yo nos hemos puesto de acuerdo desde hace mucho tiempo. Nuestros hijos no van a repetir nuestras crisis, nuestros hijos no van a repetir nuestras historias. El camino que ellos van a caminar es un camino llano totalmente, no es el camino empedrado por el que nosotros hemos tenido que transitar durante tanto tiempo. A ellos les va a ir 10, 20, 1000 veces mejor que como nos fue a nosotros. Pero eso tiene un costo, y el costo es que nosotros tenemos que doblar rodilla, nosotros tenemos que hacer las cosas, tenemos que romper los altares. Si nosotros no rompemos el altar, ¿quién va a venir? Un apóstol del extranjero a romper el altar de nuestra familia, un profeta con una palabra a decirnos algo de parte de Dios. Es a nosotros a quienes nos toca romper el altar que hay en nuestra casa, no es a nadie más, porque está en mi propiedad, porque está en mi casa y es el motivo de mi adoración. Ay, pastor, vengo a que usted ore por mí. ¿Y qué quiere que le ore? Ay, yo quiero que Dios derribe un altar que tengo en mi corazón. Como dice el sabio don Ramón: te doy otra nomás, porque eso no se pide, eso requiere acciones. ¿Sí? Me estoy comunicando. ¿Cómo aprende uno viendo el Chavo? Amados, Dios no va a romper tus altares, porque Dios no los levantó. Dios va a poner fuego en el altar de Dios. Ahí es donde va a caer el fuego. Ahí es donde la ofrenda será consumida. Ahí es donde Dios se sentirá honrado. En un altar levantado con obediencia, con sacrificio, con precio pagado. Gedeón se estaba jugando la vida. ¿Usted qué cree? ¿Que es fácil? ¿Usted cree que es como ahora? Que lo más que uno le puede pasar por hacer un comentario en el Facebook es que alguien se burle de uno. Ay, se burlaron de mí. Oh, qué cosa más terrible. Bloqueo. Porque hicieron un comentario feo sobre mí. Mi hermano, por favor, dejémonos del ridículo. Cuando Gedeón recibe la orden de Dios, la cabeza de Gedeón tenía un precio. Porque no solamente, escuchen, no solamente estaba tocando el altar de su casa, es que su casa era un santuario. O sea, la casa de él era el santuario de adoración de Baal y Acera. ¿Sabe cómo es algo similar a esto que le estoy comentando?
como que digamos, solo digamos que ustedes aquí, el hijo del sacerdote de la Iglesia Católica del pueblo, y que Dios le diga: agarre un mazo y me quiebra el Santísimo. Ay, vea las caras como diciendo: ¡está loco! Yo no puedo hacer eso. ¿Se imagina que se den cuenta de que fui yo? ¿Usted se imagina lo que es que le digan: Mario, agarre un mazo, ya se va, pura carrera, y me le da de mazazos a eso? ¿Qué cree usted que va a pasar al día siguiente cuando se den cuenta de que fue Mario? Le va como en feria, mi hermano. Mire, todos los números se los pega de la rifa, todos, hasta los que se inventan. La cabeza de Gedeón tenía un precio muy alto, pero Dios se lo pidió al varón correcto, al que tenía la suficiente valentía para asumir el reto. ¿Usted quiere que Dios lo bendiga? Revise el corazón, a ver si usted es lo suficientemente valiente para derribar el altar de sus generaciones. O estamos en una etapa de confort y pasividad, de modo que las generaciones y los contratos generacionales arrastren a nuestros hijos con ellos también. Es que somos pobres. De ahí sí, no hay de otra. Y mis hijos de ahí también van por el mismo lado. Y mis nietos de ahí a lo que Dios disponga. Uy, qué culero, perdón, ¿qué da eso? Oír cristianos: ¿y cómo está? De aquí, como Dios quiere. Qué religiosidad más fuerte y qué poco conocimiento de Dios. Esta generación tiene que ser diferente a la nuestra. Esta generación tiene que ser diferente a la nuestra. Y déjeme decirle algo, cierro con esto. Mientras sus hijos estén en su casa, usted tiene la autoridad para romper los altares que ellos tienen. Si usted no rompe esos altares, no llore las consecuencias de la adoración de sus hijos. Pero a usted le toca romperlos. Si usted ve que sus hijos no van bien y usted no hace nada, como decía Ángel en la enseñanza, usted se ha convertido en un Elí, un pasivo, un tolerante, alguien a quien no le importa, alguien que finge que le importa. Ay, es que yo me preocupo mucho por mis hijos. No mienta, no es cierto. Si usted los deja hacer lo que les da la gana y no los corrige, a usted no le importan sus hijos, no es verdad. Así de plano, mi hermano, ¿para qué nos vamos a poner con romanticismos? Si a usted le importa, usted los corrige, usted los endereza, usted los obliga. Literalmente, escuche la palabra, prohibida por muchos sistemas ideológicos. Usted obliga a sus hijos a hacer lo que tienen que hacer. Punto, se acabó. Sus hijos no mandan, manda usted. ¿Sabe por qué muchos de nosotros estamos hoy en el Evangelio? Porque tuvimos un papá y una mamá a la cual le importamos y no nos dejó hacer lo que nos roncó la gana. Dios llamó a Gedeón porque no podía llamar a su padre, porque su padre no estaba listo, pero necesitaba rescatar una generación, necesitaba levantar un pueblo. Dios no necesita una generación completa, ocupa uno que cambie una generación. Ocupa uno. Y dice la escritura que mientras Gedeón estaba vivo, Israel prevalecía. Mientras Gedeón vivió, todo estuvo bien. Esto lo levantamos porque lo levantamos. Su casa se levanta porque se levanta. Sus hijos se levantan porque se levantan. Porque tiene que ser así. Así es que, mi hermano, en el espíritu agarre un mazo. Agarre un mazo en el espíritu, ¿verdad? Es un mazo espiritualmente hablando. Y llegue a su casa y derribe altares. ¿Cuáles son los altares? Televisión. ¿Cuáles son los altares? Música. ¿Cuáles son los altares? Amistades. Amistades.
¿Cuáles son los altares? Teléfono. ¿Cuáles son los altares? ¿Cuáles son los altares? Identifíquelos. Dese a la tarea de identificar esos altares. Involúcrese. Porque Dios te dice hoy: eres un esforzado, eres un guerrero y eres valiente, pero te tienes que mover. Y tenía dudas en su corazón Gedeón, muchas dudas, ya que después de lo que hace con el tema de del altar, todavía se va donde Dios y le dice: uy, Señor, mira, si usted de verdad me llamó a mí, vamos a hacer una prueba aquí, un truco. Si llueve y esto no se moja, entonces sí. Y Dios se lo concede con el vellón. Y se moja la tierra y el vellón no. Ay, Señor, bueno, no, es pura vida, pero hagámoslo ahora al revés. Si se moja el vellón y la tierra no. Y viene Dios y dice: ya no puedo pedir más, ya no tenía nada más que pedir. Y sigue procesando Dios a Gedeón. O sea, no bastó con eso, no bastó con echarse a la familia del pueblo, sino que se va y consigue 33,000 personas para ir a pelear contra Madián. Y le dice: no, hombre, papito, no ha entendido que el asunto no es como usted lo hace, es como se tiene que hacer. Y comienza a restar y restar y restar y restar y restar. Aleluya. ¿Cuántos quieren el proceso de Gedeón? Eres un guerrero, eres valiente, y llegó la hora de derribar los altares. En esta casa vamos a levantar altares, así como hoy, hasta que Dios haga lo que Él quiera hacer. Hasta que Dios haga lo que Él quiera hacer. Si dejamos de predicar, dejamos de predicar. A usted no le hace falta una prédica, a usted le hace falta predicar. Una prédica le hace falta. Usted sabe demasiada Biblia, mi hermano. Sabe tanta Biblia como los abogados saben de leyes, al punto de manipularla. Sí, porque entonces yo tomo este versículo para contrarrestar el otro, y por aquí me meto, como dijo la hormiguita, ¿verdad? Me meto por un huequito y me salgo por el otro. ¿No es eso lo que es el cristiano moderno? Llegó la hora de la gloria de Dios. 2025 es el año de la gloria de Dios. Padre, obligue a sus hijos a meterse en la gloria de Dios. No los omita, no los omita. Oblíguelos, enséñelos, hostíguelos, hasta verlos rendidos a los pies de Cristo. Preocúpese por lo que realmente vale su alma. ¿Cómo se sentiría usted si cuando sus hijos cumplan 18 se van al mundo? ¿Cómo se sentiría? Me imagino que muy mal. ¿Para qué llorar por algo que se pudo haber evitado hace mucho tiempo? Métase en la vida de sus hijos. No los regañe porque no hicieron los deberes. No los regañe porque no limpiaron la casa. Llámenles fuertemente la atención porque están menospreciando la gloria de Dios, la presencia de Dios. Llámenles fuertemente la atención porque están yendo por un camino que no es el correcto. Y use el arma secreta que nos enseñaron nuestras abuelas: el pellizco mágico. El pellizco mágico. ¿Sabe cuál es ese? Ese lo conecta a uno con la gloria en 2 toques, mi hermano. Que están ahí, que no sé, tuérzale un pellizco, que lo más que puede hacer es enojarse. Y el que se enoja no almuerza. Aleluya. Al que se enoja no se le plancha la ropa, y si se la plancha solo no se le presta la plancha, que se compre una. Aleluya. Pero aquí se hace lo que yo digo. ¿Cuántos están conmigo? Como 2 o 3, voy con esos, entonces con esos conquisto. Deje de tenerle miedo a sus hijos. Deje ya de tenerle miedo a sus hijos.
Deje ya de tenerle miedo a sus hijos. Oblíguelos a entrar en la presencia, porque entran por las buenas o por pellizco, pero van a entrar. ¿Cuántos están conmigo? ¿Mete un pellizco, Mario? Dice que sí. Y cuando tiene que ser sí, hay que pellizcar, mi amados. Hay que despertar la generación. Hay que despertar los chicos. Es que hoy no quiero ir a la iglesia. Usted entra, se mete al carro. No quiero ir a la iglesia. Bueno, me imagino que si lo pellizca para ir a la universidad, o si lo pellizca para ir al colegio, o si lo pellizca y con la mejor actitud, ¿verdad que sí? Entonces no me venga con el cuento de que a la iglesia vienen a hacer lo que les ronca la gana, porque si no lo hacen en el colegio, deje de respetar a Dios. Ahora sí es cierto que se armó la gorda. Si hay pellizcos para algunas cosas, tiene que haber pellizcos para la gloria de Dios, porque ningún título le va a dar a su hijo la salvación, ningún título le asegura la redención, solamente la sangre de Cristo. Y si la siguen menospreciando, lo único que hay es una expectativa de muerte, porque sin Dios nada somos. Y Dios no es una religión, es algo serio. Gedeón, ungido como libertador, llamado por su valentía, por su coraje. Y usted es valiente. Yo sé que usted es valiente. Y ya Dios no lo va a ir a buscar a la cueva. Yo sé que ya usted decidió salir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra sea sellada en nuestra vida por tu Espíritu Santo, y podamos caminar entendiendo que esta generación, nosotros, nuestros hijos, necesitamos derribar altares que se han construido a través de las generaciones, a través de las décadas, de los años atrás. Altares que permanecen, que se heredan, pero que son altares paganos, son altares que no son para ti. Que nos des la capacidad, el discernimiento, el coraje para asumir las riendas de nuestras familias, las riendas de nuestros hogares. Que nos dé, Señor, la valentía para hacer lo que tenemos que hacer. Pero nuestros hijos, nuestras generaciones, no se los vamos a regalar al diablo, no se los vamos a regalar a Satanás. Nuestros hijos son de Dios, y aun cuando el mundo los está reclamando, porque los está reclamando, nosotros doblaremos rodilla y haremos lo que tenemos que hacer. Pero nuestros hijos le pertenecen a Dios. Este año será un año de adoración. Y principiamos estos años que vienen y seguiremos adorándote, porque nuestra razón de ser es adorar. Queremos ver tu gloria. Queremos ver tu gloria. Queremos ver tu poder. Y eso solamente lo logramos en tu presencia. Ayúdanos, Señor, a ser fuertes. En el nombre de Jesús. Amén y amén.